Hoy te voy a hablar acerca del Alush, que es un ser diminuto creado antiguamente con barro virgen y que tiene un vínculo directo con su dueño. Se dice que con sus dueños son muy fieles, pero con los desconocidos son muy traviesos. También se cuenta que los niños lo pueden ver. Entonces, si tú sabes que en algún terreno o en algún lugar es protegido por los Alushop, que es en plural Alush singular y Alushop plural, no deberías dejar a tus hijos solos porque los pueden llevar por los Alushop. Esas son las historias que se cuentan en Yucatán. Se dice que cuando un nuevo dueño entra en el terreno protegido por los Alushes, estos se harán notar, lanzando piedritas, chiflando, haciendo travesuras. Entonces el nuevo dueño, para evitar eso, deberá ofrendarle cigarros, comida, sacá y pozole a los Alushop para que estén en calma y ellos se encarguen de ahuyentar a los ladrones, a proteger de las plagas a los cultivos y cuiden la milpa o el terreno. Y bien, pues una traducción literal de Alush no lo hay, pero se puede asemejar a lo que es un duende en algunas otras regiones. Alush es un ser diminuto, un ser mítico de la cultura maya que se encargaba de proteger las milpas, de proteger los cenotes y las zonas arqueológicas. Malo, caranta, va. Bueno, cuídate.